Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. Aquí ya es media tarde y estamos soportando unas de esas olas de calor a las que nos vamos a tener que ir acostumbrando con motivo de o como consecuencia del cambio climático. Bueno, pues quiero saludar a todos los participantes, a todos los asistentes, agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas la invitación y al doctor Daniel que me ha invitado. Daniel Meneses, que me ha invitado de Brasil. Bueno, sí, mi disertación trata, como acaban de decir, sobre la armonización del derecho cooperativo. Es un tema sin duda recurrente, del que llevamos hablando mucho tiempo y al que en Siria en España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, que dirijo, hemos dedicado recientemente 2 números monográficos, en el que han colaborado, entre otros, 2 de los grandes maestros de nuestra disciplina, los profesores Dante Cracogna y Hagen Henry, con sendos artículos sobre perspectivas del derecho cooperativo, el primero, y armonización de los derechos cooperativos, realidad, necesidad, trampa, el segundo, a los que enseguida me referiré y en quienes me voy a apoyar en buena parte de mi intervención. Pero quisiera comenzar esta disertación sobre planteándole una pregunta. ¿Armonizar para qué? ¿Armonizar el derecho cooperativo para qué? Yo no tengo toda la respuesta, pero sin duda se encuentra en las siguientes líneas que voy a proponer. En primer lugar, la respuesta está en la propia existencia y naturaleza del derecho cooperativo, en la manera en que éste se ha originado y cuál ha sido su evolución. Con unas fuentes de derecho internacional de las que no gozan otras instituciones jurídicas, por el hecho de que el cooperativismo constituye una gran familia universal, por la protección de la forma jurídica como personificación de una organización que desarrolla una economía para satisfacer las necesidades de las personas. También para evitar injerencias en forma de falsas cooperativas, un verdadero lastre en todas las latitudes. La otra pregunta, ¿qué armonizar?, la dejaré para el final. Volviendo a los autores y a los artículos que le acabo de citar, el profesor Dante Cracogna analiza la construcción del derecho cooperativo y plantea las razones que justifican su existencia sobre la base de un enfoque fundado en el análisis de la experiencia cooperativa. Comienza ocupándose de los orígenes y el desarrollo de la legislación cooperativa que surgió como consecuencia de la necesidad de regular un fenómeno social novedoso y la influencia que sobre ella ejercieron los principios cooperativos declarados por la Alianza Cooperativa Internacional. Señala, asimismo, los rasgos propios que caracterizan a las cooperativas y que provocaron una paulatina autonomía de la legislación cooperativa con relación a las legislaciones en las que se encontraba incorporada. A partir de dicha autonomía legislativa, señala la necesidad de construir las bases del derecho cooperativo capaz de hacerse cargo de su propio objeto diferenciado. Sobre dichos fundamentos, analiza los riesgos que amenazan la existencia del derecho cooperativo y considera los condicionamientos que imponen las estructuras políticas, territoriales y los mecanismos para su superación.
En cuanto a la amenaza a la singularidad del derecho cooperativo, se refiere a la existencia de una búsqueda solapada de su captación por parte de otras ramas del derecho que aspiran a subsumirla dentro de ella, en virtud de su supuesta afinidad. Se trata, dice el profesor, de una manera sutil de procurar su anulación por subsisión dentro de un marco más abarcativo. Al efecto, señala dos casos arquetípicos. Uno se orienta a significar que dentro del derecho societario existen manifestaciones que cumplen o suplen las funciones propias de las cooperativas, con la ventaja de que a la vez mantienen los atributos que caracterizan a las sociedades de capital. En la corriente de la responsabilidad, viene representado por la corriente de la responsabilidad social empresarial, que se ha difundido en forma notable en numerosos países, proclamando que las empresas lucrativas pueden realizar finalidades sociales sin, por ello, dejar de perseguir ganancias como su fin principal. La otra corriente, mucho más cercana al derecho cooperativo, que busca involucrar a este dentro de su territorio, es el llamado derecho de la economía social, al que se le agregan solidaria y aún solidaria y popular. Su tesis central consiste en afirmar que las cooperativas son expresiones de una especie dentro del género de las organizaciones de la economía social, que comprende a varias otras entidades tales como las mutuales, asociaciones, fundaciones y otras más, según el repertorio de formas jurídicas existentes en cada ordenamiento jurídico nacional. Vale decir que no se desconoce a las cooperativas, pero se las relega a una consideración de una mera clase de entidades pertenecientes a un género común. Aún más, suele concederse que las cooperativas constituyen la categoría más importante del género, y en tal sentido se admite que sus principios se expanden y proyectan sobre toda o la mayoría de las demás, pero siempre como parte de un conjunto más o menos homogéneo de organizaciones afines. Curiosamente, señala el profesor, este avance va conquistando una cantidad creciente de adeptos en los ámbitos académicos, gubernamentales, de las organizaciones sociales y de los organismos internacionales. Consiguientemente, el derecho cooperativo se va diluyendo, en muchos casos con la complacencia de sus propios cultores, que consideran que de esta manera ensanchan sus propios horizontes. En cuanto a los condicionamientos de la geografía del derecho cooperativo, históricamente todo derecho positivo se ha desarrollado a partir de las normas que rigen la convivencia en una comunidad determinada, que con el surgimiento y consolidación de los estados nacionales son estos los que constituyen el espacio donde existe el derecho. Sin embargo, se presentan casos en los que el derecho cooperativo suele desarrollarse en espacios territoriales que no coinciden con el ámbito nacional, en los cuales los diferentes estados o provincias que los integran cuentan con competencias para legislar en materia de cooperativas y con atribuciones administrativas y judiciales para entender de ellas. Por tanto, el derecho cooperativo se manifiesta en un nivel infranacional. Adicionalmente, suele suceder que en estos países, entre los que se encuentra España, existen también leyes nacionales sobre cooperativas juntamente con las leyes regionales, estatales o provinciales en su caso. De todo ello, pues se desprende la complejidad existente en los casos de países con diversos niveles de legislación cooperativa, pero ello es consecuencia lógica de su propia estructura político-constitucional. Por tanto,
la única forma de superar las diferencias de fondo que eventualmente pudieran existir consistirían en recurrir a los principios cooperativos como orientadores de las distintas legislaciones, de tal suerte de homogeneizar sus contenidos fundamentales. En suma, en estos casos, el derecho cooperativo tendrá un ámbito geográfico circunscrito a cada una de las jurisdicciones locales respectivas. Por otro lado, señala que se va abriendo camino una corriente orientada a la armonización del derecho cooperativo a nivel internacional, con distintos grados de intensidad que van desde la simple búsqueda de bases comunes en los principios, en las principales instituciones, hasta la legislación uniforme. En medio se ubican experiencias como las de la Sociedad Cooperativa Europea y el Estatuto de las Cooperativas del Mercosur. Cabe distinguir que la armonización supone el reconocimiento de las diferentes legislaciones a las que se trata de aproximar mediante diferentes mecanismos, en tanto que la uniformación señala la existencia de un derecho común o único para todas las naciones que las rigen como una ley uniforme. Pasando al profesor Hagen Henry, en el artículo que he señalado, después de advertir sobre la ambigüedad y la amplitud de la noción de armonización, aborda dos temas muy importantes. Primero, presenta casos de armonizaciones regionales de leyes cooperativas, para lo que agrupa estas armonizaciones regionales en categorías con sus diferentes efectos, y concluye en la importancia de que esas leyes uniformes se refieren de una u otra manera a los principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional, reconocidos universalmente, incluso a través de su integración en la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, Recomendación 193 de la OIT. En segundo lugar, a la pregunta de si hay una obligación jurídica de armonizar los derechos cooperativos, el profesor argumenta que sí, que la hay. La establece el párrafo 10 de la Recomendación 193 de la OIT, que hemos aludido, al estipular que los Estados miembros deben adoptar una legislación y una reglamentación específicas en materia de cooperativas inspiradas en los valores y principios cooperativos. Pero la introducción de los principios cooperativos en reglas y prácticas jurídicas permite la diversidad, y la diversidad es fuente de desarrollo sostenible. En definitiva, lo que pretende demostrar el profesor Henry es, a través de la interpretación de la Recomendación 193 de la OIT, es que el derecho público internacional exige. Lo que exige no es la uniformación de las reglas jurídicas aplicables a las cooperativas, sino el reconocimiento de que los principios cooperativos universales contenidos en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional y su traducción en reglas y prácticas jurídicas, que se reflejan en la necesaria diversidad de los mundos. A partir de ahí, él expone cómo traducir los principios cooperativos en reglas y prácticas jurídicas. En general, dice, valores y principios éticos y morales no se confunden con reglas jurídicas, pero sí las guían. Entran en el mundo jurídico por la puerta de los principios jurídicos. La particularidad de los valores y principios cooperativos es que su clasificación y el uso de los términos referentes se distinguen de la filosofía y de la ciencia jurídica. Por ejemplo, los valores cooperativos de democracia, igualdad y solidaridad mencionados en la Declaración de la ASI y en la Recomendación 193 de la OIT son también principios jurídicos universalmente reconocidos. La traducción
de los principios cooperativos en reglas y prácticas jurídicas requiere, pues, una serie de pasos que él concreta en lo siguiente. Primero, traducción de los valores cooperativos en principios cooperativos. En segundo lugar, adecuación de los principios cooperativos con los valores éticos y morales de la filosofía. En tercer lugar, traducción de los principios cooperativos en principios cooperativos jurídicos. A continuación, traducción de esos principios cooperativos jurídicos en principios jurídicos generales. Y por último, traducción de los principios jurídicos en reglas y prácticas jurídicas. Ahora sí, con este marco que acabamos de plantear, viene la segunda pregunta. ¿Armonizar qué? Obviamente, en primer lugar, las instituciones básicas de las cooperativas. En España, pues contamos en este momento con 17 leyes de cooperativas y hay una dispersión tremenda en cuanto a la forma en que se tratan. Ni siquiera hay un acuerdo en la definición, en la fijación de los principios, en los tipos de cooperativas, etc. Eso es, como han señalado los profesores que hemos mencionado, como consecuencia de la dispersión fruto de la expansión territorial. Pero, sobre todo, habría que armonizar en el fondo. Como el profesor Hagen Herries lleva años repitiendo, y acabamos de ver, se trata de traducir los valores y principios en normas jurídicas. Pero a mí me gustaría trascender un poquito más. Y es que detrás de los principios y valores cooperativos está el objetivo de concentrar en ellos la fórmula para garantizar y perpetuar una manera de actuar alternativa, diferente, que se muestra exitosa en la búsqueda por parte de las personas de nuevas formas de relacionarse entre ellas y con el entorno para satisfacer sus necesidades. Originalmente, los pioneros de Roldán, al establecer las reglas de la cooperación, querían con ellos desterrar futuros fracasos, como los que, según se cuenta, experimentaron ellos mismos como participantes en algunos de los experimentos llevados a cabo por Robert Owen. Bien, pues estos objetivos que están inmersos en los principios actualizados por la ASI, podríamos agruparlos en tres pilares que el derecho cooperativo debe vehiculizar. En primer lugar, y que todos ellos integran los principios y los valores. El primer pilar sería la democracia económica. Ello implica igualdad de todos los participantes, que incluyen cualquier tipo de tratamiento desigual por sexo o cualquier otra circunstancia. En segundo lugar, la legitimidad en el poder para tomar las decisiones y ser titular de los resultados, por parte de quien se implica en la actividad, quien tiene interés directo en el objeto, producción o distribución de bienes y servicios de la organización. En segundo lugar, el segundo pilar giraría en torno a la intervención en el medio, la capacidad de intervenir en el medio, lo que en otros ámbitos se llama libertad de empresa, y en la utilización y transformación de los recursos naturales, en este caso de manera sostenible, tal como viene recogido en los principios cooperativos. Incluso, como se ha hecho a lo largo de la historia, en multitud de circunstancias, mejorando y corrigiendo la acción natural, a través del uso del agua, la gestión de los bosques, de los recursos naturales. No hace falta trasladarse a espacios bucólicos u organizaciones utópicas. Hoy ya se desarrollan
energías renovables que utilizan los conocimientos de la arquitectura, el urbanismo, para conseguir edificios y ciudades más vivibles. Edificios verdes que permiten reducir unos pocos grados la temperatura media, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas de estas experiencias se están llevando a cabo a través de cooperativas, en forma de cooperativa. El tercer pilar, permitir la organización flexible de formas no capitalistas de concebir la producción, el trabajo y el consumo. Hoy día el sistema predominante le interesa más tener trabajadores con buenas condiciones y capacidad económica, porque eso les convierte en consumidores, que es la nueva forma de esclavitud. Se explota a través de ello el medio, el trabajo y a las personas como consumidores. Cooperativizar. Todo ello significa poner en el centro a las personas y a sus necesidades. Ese es precisamente el espíritu que ha querido poner en valor las organizaciones internacionales mediante determinadas varias iniciativas que ahora veremos. Por ejemplo, por parte de la Unión Europea, el programa Construir una economía para las personas, un plan de acción para la economía social, aprobado por la Comisión Europea en el año pasado, en 2021. Por tanto, un llamamiento a la flexibilidad. La innovación social es una constante histórica. Para los primeros cooperativistas fue un éxito que la ley se ocupara de ellos y de sus actividades, reconociendo sus diferencias, generalmente valoradas e incentivadas por los legisladores. Pero el derecho cooperativo ha sido en muchos casos excluyente. Muchos llevamos años comentando, preguntándonos por qué las nuevas formas alternativas de economía no se sentían a gusto dentro del cooperativismo. Ha habido instrumentalización por parte de algunos estados y corrientes políticas o de otro tipo, pérdida de autonomía e independencia, y todo ello ha generado desconfianza. Acabamos de vivir un éxito clamoroso de la economía social y solidaria, con 3 hitos históricos de distinta naturaleza de alcance internacional. En primer lugar, la resolución relativa al trabajo decente y de la economía social y solidaria adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio pasado. En segundo lugar, la recomendación del Consejo de la OCDE sobre la economía social y solidaria y la innovación social. Y en tercer lugar, ya en julio pasado, una resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan de Acción de la Unión Europea para la economía social, que he comentado anteriormente. En los 3 casos, estas 3 declaraciones internacionales, se formulan definiciones de la economía social y solidaria. Se mencionan sus características y las entidades que las integran, y se les reconoce un papel sustancial en la consecución de los grandes objetivos y retos que tiene la humanidad en los momentos actuales. Grandes retos de la humanidad recogidos en la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Desafíos que no son sino el resultado, los efectos de una economía no social, una economía capitalista a la que el cooperativismo se ha opuesto y presentado como alternativa desde al menos 1844. Con ello, yo quería llegar a las siguientes conclusiones. Bueno, es de esperar que tal como se anuncia en estos documentos que acabo de mencionar, que aparezca en la esfera internacional normas que implementen tales declaraciones. Posible, muy probable, que la Oficina de las Cooperativas para las Cooperativas de la OIT, que funciona desde 1920, pase a ser para la economía social y solidaria. Se anuncia una resolución sobre el papel de la economía social y solidaria en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de la ministra española de Trabajo y Economía Social. Es de esperar algunas recomendaciones, al menos inicialmente dentro de la OIT. En la Unión Europea, el anunciado plan de acción, junto posiblemente con una directiva sobre esta cuestión, y en la OCDE, según las recomendaciones adoptadas, la implementación de planes de actuación en los diferentes países para la generación de un ambiente propicio para la economía social y solidaria. Por tanto, el riesgo al que antes se aludía, que suponía el desarrollo de la economía social y solidaria, ya no es tal, sino una realidad. En este marco, el protagonismo del derecho cooperativo, reconocido por todas las instancias internacionales, debe de ejercerse para expandirse y no plegarse, hasta verse absorbido, subsumido, como comentaba el profesor Gacoña. Hacerlo supondría para la cooperación en cualquiera de sus modalidades una importante pérdida. Bueno, pues por mi parte eso es todo. Muchas gracias.